El tema de hoy se titula Todo lo oculto saldrá a la luz. En estas últimas semanas de diciembre tuve 2 audiencias y esas experiencias las utilizó el Señor para el tema que hoy traigo ante ustedes. Cada uno decide si vive su relación con Dios por amor o por temor. Cuando nosotros nos convertimos, la gente pone su mirada en nosotros y tristemente muchos actuamos de una forma en que la gente no reconoce que Dios está en nosotros y se da cuenta que no vivimos en la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Esa manera irresponsable de actuar hace que tengamos un mal testimonio. Pero habrá un día en que el Señor va a sacar todo a la luz acerca de lo que nosotros vivimos. El apóstol Pablo nos habla de un hecho en 1 Corintios 3, versos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Cuando el apóstol habla acerca del fundamento que es Jesucristo, se está refiriendo a esos cimientos que tienen las casas en sus bases. Sobre esas bases se edifican las paredes y así se arma el piso 1, el piso 2. ¿Qué día y en qué momento puede ser esta edificación probada? El día en que suceda un sismo o un terremoto, se va a ver si ese fundamento fue bien puesto. Si la casa se va al piso, pues no era un buen fundamento. Pero si se sostiene y ahora pues están los cimientos antisísmicos y resiste el embate y queda en pie, será obviamente comprobado que se hicieron bien sus bases. De la misma manera, entonces el creyente está edificando a través de su vida oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. Y esa obra un día se hará manifiesta y por el fuego será probada. Vamos a mirar que muchos creyentes saben que va a haber un juicio, pero están confundidos y tienen miedo porque ellos están mezclando 2 juicios diferentes. Ellos están miedosos de perder la salvación, o muchos creen que no va a existir ese juicio y que es una alegoría, pero lo cierto es que la Biblia sí habla de que un día va a existir el tribunal de Cristo. Allí todos los participantes estaremos ante el Señor Jesucristo como el juez. Finalmente hay otros cristianos que esperan muy atemorizados ese hecho, porque creen que allí el Señor los va a castigar y los va a enviar al infierno. El propósito de la enseñanza de hoy es precisamente entender perfectamente lo que pasará con el creyente cuando estemos allá en ese encuentro personal con nuestro Señor, donde todo lo oculto saldrá a la luz. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, se habla del juicio del trono blanco. Es muy diferente al que estamos hablando, al tribunal de Cristo. Allí en ese juicio sí va a haber condenación.
Los que están allí serán los pecadores y los ángeles caídos que van a ser enviados al infierno. La Biblia habla que toda la gente vive y que va a morir una sola vez y luego vendrá un juicio. En ese juicio muchos habrán hecho muchas cosas aquí en la tierra y se presentarán allá, pero el Señor les dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad, según Mateo 7:23. En ese juicio del trono blanco sí se van a enviar los pecadores y los ángeles caídos a ese lugar de tribulación y angustia, según Romanos 2:9, o al lugar de lloro y crujir de dientes, Mateo 22:13, y también se le llama lugar de eterna perdición en 2 Tesalonicenses 1:9, y otro nombre que le da el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:14 es la prisión de oscuridad. Termina la Biblia hablando del infierno como el lago de fuego que arde con azufre en Apocalipsis 19:20. Aclarado entonces este tema de los juicios, vamos a adentrarnos y a mirar entonces el tribunal de Cristo. Para saber en qué momento sucede el tribunal de Cristo, necesitamos mirar a la tierra y al cielo. Estamos en un tiempo de pandemia, de que el mundo se ha estremecido a través de esta circunstancia, y muchos medios, muchos investigadores, noticieros, están asombrados de muchas de las cosas que están ocurriendo y hablan aún del fin de los tiempos. Vemos claramente que se está acercando el tiempo del arrebatamiento. La iglesia del Señor está esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento está descrito en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así el Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo habla aquí como si en el tiempo de él fuera a llegar el arrebatamiento. Tal sería también la situación en ese momento, que él esperaba que el Señor llegara por ellos en algún momento, pero lo describe como una cita con el Señor en el aire y en las nubes. Él dice: luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. ¿Con quiénes? Con los que habían resucitado, que habían muerto en Cristo y estaban muertos. Esos dos grupos se van a encontrar en el aire y en las nubes con el Señor. No se refiere a la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo tiene una diferencia muy grande, y es que Él va a poner sus pies sobre la tierra. En este momento esperamos el arrebatamiento. Aquí en la tierra, luego de que la iglesia sea arrebatada al cielo, van a existir 7 años de tribulación, que se dividen en 2 periodos. 3 años y medio de paz, donde un gobernante va a venir a proponer cosas muy bonitas, a solucionarle los problemas a todos los gobiernos, toda la gente va a estar muy contenta. Pero pasados esos 3 años y medio van a venir otros 3 y medio de densas tinieblas de maldad, cual nunca jamás las ha habido en la tierra, y entonces el anticristo se va a revelar. Y aquí queda esos 7 años sufriendo la humanidad en ese sentido. ¿Qué está pasando en el cielo? En el cielo
está sucediendo dos cosas. La primera es el tribunal de Cristo. Ahí en el tribunal de Cristo, la iglesia va a ser preparada para pasar a las bodas con su amado, con su Señor. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esos son los dos hechos que serán en el cielo. Inmediatamente, para cerrarles con la segunda venida del Señor, la iglesia, después de casarse con su Señor, vendrá con su esposo, el Señor, para tener en la tierra una batalla contra la bestia, contra sus ejércitos, y se llama la batalla del Armagedón. Ya queda entonces iniciado el reino milenial de Cristo con su iglesia sobre la tierra. Esa segunda venida del Señor está escrita en Apocalipsis 19, 11 al 21. Leemos: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En el tribunal de Cristo, la iglesia va a recibir su preparación para casarse con el Señor, y luego vendrá como un ejército con el Señor a la tierra, a reinar con Él durante 1000 años. La enseñanza de hoy es: todo lo oculto saldrá a la luz en el tribunal de Cristo. Y eso tiene que ver exclusivamente para los creyentes. Miremos un ejemplo para ubicarnos dentro de lo que el Señor quiere que aprendamos. Una niñita quería ayudar a su madre, pero dejó caer una valiosa porcelana mientras le ayudaba. Claro, su madre no puede recompensarla porque hizo ese daño, pero sí puede reconocerle que quiso ayudarla y muy amorosamente agradecerle ese detalle. Asimismo, como este relato, el Señor en ese juicio del tribunal de Cristo no va a condenar a ninguno, porque todos los que están allá presentes son salvos, sino que Él va a entregar recompensas. La Biblia dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Y también en Romanos 14, 10 al 12, dice el Señor: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. ¿Qué quiere decir que comparezcamos? Comparecer quiere decir que nos vamos a presentar ante un juez personalmente para un acto formal donde se cita por una causa específica. En las audiencias que le cuento que yo asistí, solamente al frente de esa cámara podía estar la persona que iba a defender su caso, como aquel que también iba a acusar. Ahí en ese lugar estará el Señor como juez y estaremos los creyentes frente a Él. Pero ¿cuál es la certeza del creyente? Que el Señor Jesús había dicho que no habrá condenación para los que creen en Él. En Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la seguridad en ese tribunal, que ya no hay condenación porque el que murió en Cristo pasó
a vida. El Señor quiere que nosotros estemos confiados, que tengamos esa confianza, porque en ese día del juicio nosotros vamos a ser como Él y no vamos a ser juzgados con el mundo. Dice primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El creyente debe estar tranquilo y confiado, porque en ese juicio no va a haber ninguna clase de condenación. ¿Qué también significa comparecer? Comparecer en el griego phanero con doble O se traduce como hacerse visible o darse a conocer. Así que entonces allí vamos a comparecer ante aquel que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y como esa obra es perfecta por la eternidad y ya fue consumada, Él nos va a mirar a cada uno y vamos nosotros a presentarnos, a hacernos visibles con lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa un tribunal? Un tribunal es el lugar, se dice bimá en griego, y es un sitio donde se sube con escalones, una plataforma, una tribuna usada como asiento oficial de un juez. Allí él se sienta para escuchar los argumentos, para dar sentencias. Sin embargo, esta palabra bimá no está relacionada con las ideas de justicia y juicio, sino más bien se asocia con las ideas de dignidad, autoridad, honor y recompensa. Nos acercaremos entonces al lugar de prominencia para un encuentro personal con el Señor Jesucristo y recibir de Él recompensas. Otra palabra que significa tribunal en la Biblia es criterion, y esta palabra significa el instrumento o medio para probar o juzgar cualquier cosa. Es la regla por la cual el juez va a juzgar. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. ¿Qué será juzgado? ¿Qué será examinado en el tribunal de Cristo? El Señor nos dice que allí va a juzgar varias cosas. La primera es los secretos de los hombres. Allí va a salir a la luz los secretos más guardados de cada uno. Así lo dice el Señor, viene el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. San Pablo en Romanos 2:16 lo afirma. No hay nada, hermanos, que hagamos aquí en la tierra, por secreto que sea, donde nadie nos vea ni nadie sepa, que allí en ese juicio no vaya a salir a la luz. Dios allá desnudará los secretos de los hombres. Dios nos deja en este mundo, después de ser salvos, es para producir un buen fruto. Allí va a ser examinado el fruto, lo que hemos hecho después de que nos hicimos creyentes. Porque es que el Señor en Jesucristo nos dio la capacidad para hacer buenas obras. La Biblia dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hebreos 13:20-21. ¿Quién nos hace aptos en toda buena obra? Jesucristo. Dice que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Todo creyente hace las obras porque Dios quiere que las haga. Nosotros podemos hacer cosas buenas,
Pero si Dios no nos ha mandado a hacer esas cosas y están en desacuerdo con su voluntad, allí se van a quemar. Allí van a ser heno u hojarasca. Debemos siempre nosotros estar vigilando si el Señor nos ha mandado a hacer lo que hacemos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él separa siempre moneditas de 200 en su bolsillo. Y él dice, yo he destinado 2.000 pesos para darle a los mendigos que se suben en el Transmilenio. Y él dice, yo tengo esto y le doy hasta el que pudo. Sin embargo, muchas veces yo estando en una cafetería, viene un mendigo a la mesa y yo le digo, no tengo. Y no tengo porque a duras penas tengo para pagar lo que me estoy tomando. No le doy no porque no quiera, es porque no tengo. Lo uno y lo otro, Dios conoce. Dios conoce por qué se hace o por qué no se hace una buena obra. Y eso también va a ser juzgado. Las intenciones del corazón. La razón, el motivo por el cual hacemos cada cosa. Porque el Señor siempre está mirando en nuestro corazón. Él no está mirando lo que nosotros miramos, que sí se hizo o que no se hizo. Muchos ricos van y dan cantidades de dinero y donaciones a fundaciones, pero ellos están escalmando su conciencia y están viviendo como quieren. Un creyente puede hacer exactamente lo mismo. Hace las cosas para que lo vean, pero no lo está haciendo porque Dios quiere que lo haga. Esas intenciones van a hacer que nuestras obras o resplandezcan como piedras preciosas, como oro, o que se quemen y no sirvan. Entonces necesitamos tener conciencia de por qué y para qué hacemos cada cosa. Porque el Señor dice ahí que Él hará manifiestas las intenciones del corazón. 1 Corintios 2:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, porque entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol Pablo habla del atleta que debe ganar legítimamente. Si el atleta hace trampa, se dopa para ser el ganador, pues ya no es legítima esa victoria. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas que para Dios pueden ser ilegítimas. ¿Cómo cuáles? Resulta que nosotros hacemos cosas que vienen de Dios cuando no pensamos en nosotros mismos primero. Porque es muy fácil mirar a Dios desde nuestro punto de vista. Señor, como ya yo diezmé, ahora tú me puedes dar. Como yo ya cumplí tal cosa, ahora me puedes bendecir. Y estamos haciendo las cosas para usar a Dios, no para que el Señor sea el que nos esté a nosotros bendiciendo porque le amamos. Es muy distinto hacer las cosas por amor a Dios a hacerlas para que el Señor me dé, para que el Señor me permita estar bien, porque muchos se han convertido, se han vuelto cristianos entre comillas, porque quieren vivir bien y pues Dios les puede dar todo. De esa manera hacemos como el niño, que va y se porta súper bien para que la mamá lo deje ir al parque. Que vaya, estudia y sale bien allá en el colegio, no porque quiera aprender, sino porque él el día de mañana va a poder hacer o tener X o Y cosa. Así mismo están saliendo entonces ahora los profesionales. Salen con buenas notas, con cartones, pero lo que han hecho es copy y pegue en el computador, en los exámenes, hacen trampa. Cuando salen a la carrera, no son lo que dicen ser. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas con un interés diferente al real.
nosotros como creyentes debemos tener las razones y motivos claros de por qué hacemos lo que hacemos y de si amamos o no al Señor, y eso se manifiesta en lo que hacemos, porque eso va a ser allá en el tribunal de Cristo mirado y va a ser o pérdida o ganancia. Así lo dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras examinadas son para ver lo bueno y lo malo, pero no se usa la palabra en griego kakos o poneras, que se refiere a ver lo pecaminoso, sino para ver lo ético o moralmente malo. La palabra que se usa es paulos, que se refiere a lo que es malo por su inutilidad, a lo que es imposible de obtener de ello una ganancia. Es como cuando nos referimos a que un negocio es malo. No es que sea perverso ni reprochable, sino que no produce ningún provecho, ninguna ganancia. No vamos a sacar de eso ganancias. Así que el Señor nos va a mirar allí y va a sacar lo oculto de todo lo que hemos hecho a la luz. Quiere el Señor que nosotros visitemos enfermos, visitemos presos, que demos de vestir al desnudo, que demos un agua al sediento, y todo eso va a ser allí mirado, todas esas acciones que tenemos nosotros. ¿De qué manera va a ser manifiestas las intenciones del corazón frente al Señor? 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El Señor Jesús miraba en el templo y veía que los fariseos entraban tocando la trompeta, tic, tic, voy a diezmar, voy a ofrendar, y entonces todo el mundo volteaba a mirar y él llegaba allá y echaba sus ofrendas, la cantidad de dinero, sus millones, y hacía toda una parafernalia para anunciar su obra. Y el Señor Jesús vio que una viuda entró y allá en el sitio de las ofrendas sacó dos moneditas de 200 echó allá. Para el Señor Jesús, el que echó más de los dos fue la viuda. ¿Por qué? Porque Él les dijo, el fariseo, todo el mundo lo aplaudió y ya tuvo su recompensa. Pero ella dio todo lo que tenía. Nadie sabía que todo lo que ella poseía era esos 400 pesos. Pero Dios sí lo sabía. Y allí en ese tribunal de Cristo, Jesús va a mirar las obras. Aquí cuando Pablo habla que por el fuego será revelada y que la obra de cada cual el fuego la probará, se refiere a la mirada del Señor Jesús en ese trono. Dice Apocalipsis 2:18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, esa mirada es la que va a venir y va a descubrir cómo nosotros hicimos las cosas, con qué intenciones. Él va a revelar los secretos más ocultos y vamos a quedar desnudos ante la vista de ese santo juez. Allí dice nuestro texto base en el verso 14-15, si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí esta palabra, pérdida, significa con Z, semio, doble O.
no implica la idea de sufrimiento en el sentido de sufrimiento físico o mental. La idea de esta palabra es que se pierde el premio completo. Es decir, si yo hago un negocio y según ese negocio mi máxima ganancia debiera ser 500,000 pesos, pero al hacer el negocio solamente gano 25,000 pesos, pues yo he sufrido pérdida. En ese sentido, habla sufrir pérdida. Nosotros nos presentamos con nuestras obras delante del Señor y el Señor las va a mirar. Y resulta que son una aglomeración de obras, pero cuando Él las mira, se quemó más de la mitad. Hubiera podido recibir recompensa por ese 100% de lo que le estoy presentando al Señor, de todo lo que viví en esta tierra, todo lo que hice aquí. Alguien puede entregar un vasito de agua al sediento. 2 vecinas salieron. La una entregó un vasito de agua diciendo, ay, porque aquí van a decir qué buena cristiana soy, que soy dadivosa. Pero la otra vecina creyente dice, Señor, tú me dices que dé agua al sediento, pero ¿qué tal si fuera yo la que tuviera que ir a golpear a una casa a pedir agua? Señor, en tu palabra tú me dices que yo trate a los demás como quiero que me traten a mí. Voy a llevarle este vasito de agua. Y además de eso le dice, ¿quiere más? Tengo comida. ¿Necesita el baño? Esa persona está obrando como Dios quiere. Y así debe ser la regla para todo lo que hacemos. ¿Cómo quiere Dios que yo actúe? Porque esas obras van a resplandecer. Pero si yo hago muchas obras para mí y no para Dios, para la gloria de Dios, sino para mi gloria, van a ser en esa mirada del Señor como pérdida. Van a perderse delante de mis ojos. Dice el Señor, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. En ese versículo se habla en griego una palabra para probar el dinero. Esa palabra para probar el dinero se llama dókimos. Para darnos el galardón completo, el Señor va a mirar si era bueno, si nuestras obras son dókimos, si realmente Dios las puede considerar verdaderas. O allí también se va a ver si nuestras obras son adóquimos, que era la palabra para el dinero falso. Así que el obrero infiel verá que sus obras adóquimos se desaparecen. Todo aquello que dijimos, hicimos, y Dios lo está mirando porque yo sí estoy haciendo, allí va a ser calificado como adóquimos, como falso. Porque no obramos para la gloria de Dios y en la voluntad del Señor, sino para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, para nuestra propia gloria, tal como el fariseo, tenemos una recompensa aquí en la tierra, nos aplauden todo lo que hacemos, pero allá no va a servir para nada, no le va a dar la gloria al Señor. Y entonces, ¿cómo nos veremos frente a ese juez? Muy avergonzados. Terrible yo pensar que he hecho tanto para Dios y cuando llegue frente a mi juez no he hecho nada, nada. Dice ahí en 1 Juan 2:28, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si lo que Él nos ha dado lo empleamos en obediencia para Él, habrá recompensa. Pero nuestro motivo para agradar al Señor no debe ser la recompensa, sino debe ser el amarlo, lo que nos debe motivar para vivir para Él. Sin embargo, Dios es Dios y Él se deleita en dar recompensas y vamos a recibirlas
y tendremos el privilegio luego de que Él nos entregue esas recompensas, llevarlas a Él mismo para darle la gloria. Dice en Apocalipsis 4, 10 al 11, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero no todo va a agradar allí a Dios. Una frase que encontré de un escritor. Él dice que aquello que no agrada al Señor allí se quemará, porque es heno, hojarasca y madera, y ese sería un buen material para calentar el cielo. Cenizas. El Señor nos está llamando hoy, hermanos, a que seamos responsables, a que seamos serios con nuestras acciones frente a Él. ¿Vivimos por amor o vivimos por religión? ¿Vivimos por una relación donde entendemos quién es nuestro Señor o vivimos por una religión para hacer cosas bonitas, actos piadosos, tener muchos ritos, pero no tener verdaderas obras que brillen y le den gloria al Señor y que hagan que muchos quieran ser como nosotros, quieran conocer a Dios por la forma en que nos ven vivir a nosotros en esta tierra? El juicio del tribunal de Cristo ya está aquí. Allá nos vamos a presentar con lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que allá vamos a presentar. Por lo tanto, el avergonzarnos allá o el ser recompensados para darle la gloria a Dios es algo que depende desde ya, aquí en la tierra. ¿Cuáles serán las recompensas en los cielos? El Señor nos habla de coronas. Ahí en ese versículo que les acabo de leer dice que los ancianos se postran delante de Él y adoran y echan sus coronas delante del trono. Entonces allí el Señor nos va a entregar coronas. Son 5 coronas. La primera es la corona incorruptible. ¿Quiénes la van a recibir? Aquellos que obtienen dominio sobre el viejo hombre. Hermanos, hermanas, son muchas las pruebas, son muchas las dificultades, muchos los dolores que vamos a vivir en esta tierra. Y nosotros vamos a ver fortaleza de Dios. Son muchas las tentaciones, las pruebas que van a venir. Y el Señor nos dice que nos dará una corona incorruptible para aquellos que resistan la tentación. Como Jesús allá en el desierto, tenemos las fuerzas de Él para abstenernos de pecar. Todo eso a lo que usted renuncia de pecado, allá será recompensado. Aquí es difícil resistir el pecado, pero allá va a ser recompensada esa victoria. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así como un deportista tiene que comer bien, disciplinarse y tener mucho cuidado para él poder llegar a la victoria, nosotros allá delante del Señor obtendremos oro, plata y piedras preciosas por todo aquello que nos abstenemos por amor al Señor y para vivir en santidad. La corona de gozo para los ganadores de almas. En 1 Tesalonicenses la encontramos descrita en el capítulo 2, verso 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Para todos los ganadores de almas habrá la corona de gozo. Una corona de vida para aquellos que resistan las pruebas. Aquí hay enfermedades, aquí hay escasez,
aquí hay muchos problemas y dificultades. Cuando lloramos, el Señor está ahí. Cuando nos angustiamos, el Señor está ahí. Él seca nuestras lágrimas, Él nos levanta. Y si nosotros estamos prestos a recibir la ayuda del Señor, a refugiarnos en sus brazos, allá el Señor nos va a coronar. Dice Santiago 1:12 que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todas las pruebas que tomados de la mano del Señor nosotros superamos en la tierra, allá recibiremos esa corona. En cuarto lugar, la corona de justicia para los que aman su venida. Hoy en día escuchamos mucho la frase, que venga el Señor, ay sí, que venga para que ya no veamos tantas cosas, para que ya no escuchemos todos estos horrores, para que se nos vaya todo este malestar que produce las cosas que están sucediendo. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero tener que ver nada malo. Ese es un deseo, pero no genuino. Ese deseo no va a ser recompensado, porque queremos que venga el Señor para que nos libre de todas nuestras luchas y vicisitudes. El verdadero deseo de que venga el Señor es el que tiene una novia por su amado. La iglesia debe anhelar ver a su amado. Ese es el deseo genuino y correcto de amar la venida del Señor, de querer que Él venga. Es verlo a Él, como dice el último versículo de Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Qué tanto queremos por amor ver al Señor? Que Él venga. Primera de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Finalmente, una corona de gloria para aquellos que han tenido la disposición de apacentar la grey. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nos apacentamos unos a otros, hermanos. No solamente es el pastor que tiene una congregación, no es aquel que soporta al débil en la fe, aquel que socorre al desvalido, que aconseja al que necesita un consejo, que alienta al que está sin ánimo. Todos esos actos tendrán allí la corona de gloria esperando, porque eso es amarnos unos a otros, pastorearnos, apacentarnos, ayudarnos unos a otros. De hecho, esa es la esencia de la iglesia. La iglesia existe para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Esa actitud allí la tiene el Señor muy en cuenta para ser recompensada. Finalmente encontramos que también allí va a haber una posición en el reino del Señor. Dios es un juez justo y Él no va a tener la misma disposición en acciones diferentes. Un ejemplo es el anciano de 80 años que ha sido una persona incrédula toda la vida y al momento de morir alguien le comparte de Jesucristo y le dice, el Señor murió en su lugar, Él le perdona sus pecados, pídale a Él que entre en su corazón. Y él antes de morir le pide al Señor Jesús que lo perdone y se va para el cielo. Cuando la Biblia habla de que él será salvo como por fuego, es esta la acción. Él pasó porque creyó que Jesús era el camino para llegar a Dios. Él pasó a la eternidad a ser salvo por la fe en Jesucristo. Pero ¿cómo llega él a este tribunal de Cristo? Con ninguna obra.
No tuvo tiempo para hacer nada para Dios. No tuvo tiempo de dar fruto, de que otros vieran su cambio, su transformación, lo que el Espíritu Santo hacía en él, porque apenas pudo llegar a ser salvo por la fe. Será salvo como por fuego. Qué triste que nosotros lleguemos al Señor con muchas cosas que hemos hecho para Él, nos presentemos y allá por el fuego nos voltea a mirar y nos quedemos con las manos vacías, porque hemos hecho todo para nosotros, no por amor a Él. Seremos salvos como por fuego, porque de lo que hemos hecho no hay nada para la gloria de Él. No fue nada nacido en su voluntad, en obediencia a Él. Y seremos como ese anciano que aunque vivimos muchos años en la tierra, al pasar con nuestras obras, porque vivimos para nosotros mismos, no vivimos para Dios. Si vemos otro anciano que nació y creció en una familia cristiana y vivió desde niño con temor de Dios, amándolo a Él, viviendo para Él, fue siervo de Él, ganó muchas almas, hizo muchas obras, siempre en amor a Dios, y murió a los mismos 80 años. Llega al tribunal de Cristo, allí no va a tener exactamente la misma posición del otro, porque pudo haber hecho muchas cosas para la gloria de Dios, y va a tener entonces una posición diferente allí en el cielo. El Señor habla de esa posición, tanto en autoridad como en lugar. Yo he leído y dice la Biblia acerca de las moradas eternas. Allí en el cielo vamos a tener un lugar donde morar. El lugar donde va a morar una y otra persona es diferente, porque el Señor es justo y Él allí va a tener esos lugares. Y la autoridad va a ser dada para cuando en la segunda venida la iglesia llegue a la tierra a reinar con el Señor. Eso lo dice 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y el Señor habla de la autoridad. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades o tendrás autoridad sobre 5 ciudades en Lucas 19, 17 y 19. Él va a darnos una posición y unas recompensas eternas. ¿Con qué se va a vestir la novia para las bodas del Cordero? Se va a vestir con esas acciones justas que ha hecho aquí en la tierra. Eso lo dice Apocalipsis 19:8. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos preparándonos para las bodas desde aquí. ¿Cómo será nuestro vestido allá? De acuerdo a las obras justas que hayamos hecho aquí. Ese será el vestido que tengamos allá. Así que no todos los creyentes estarán en la misma autoridad, en el mismo lugar y con los mismos vestidos, porque allí hay un lugar especial, hay un vestido especial y hay una autoridad especial de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, en este cuerpo. Concluyamos. El juicio del tribunal de Cristo será sobre las obras del creyente, no sobre él. Ese juicio no tiene nada que ver con la salvación del alma. Y allí todo lo oculto del hombre será mostrado abiertamente en forma personal con el Señor. Así que el tribunal de Cristo no es un momento de juicio, sino de premiación. El premio, la recompensa, lo obtendrán aquellos que permitan ser utilizados por Cristo en la tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude a ver por nosotros mismos para ser encontrados aceptos en nuestras motivaciones. Porque el Señor lo dice claramente, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 8:17. Así que si hacemos cosas ocultas
que a Dios le agradan, no para que la gente las vea, sino que nosotros sabemos por qué las hacemos. Allí el Señor las sacará a la luz y nos dará un aplauso, porque lo hicimos para Él, no para que la gente nos viera. ¿Cómo nos preparamos para ese momento? Primera de Corintios 11, 31 al 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros, hermanos, podemos tener un juicio personal de nuestras motivaciones. Si lo estamos haciendo permanentemente, eso nos va a permitir llegar gozosos delante del Señor, sabiendo que Él ha sido la razón de nuestras obras. No estar atento a esas motivaciones con las cuales hacemos las cosas puede dejarnos avergonzados delante de Él, porque lo que hicimos fue para la gloria nuestra y no para la gloria del Señor. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, el tribunal de Cristo ya está aquí y el Señor quiere tener una comunión íntima con aquellos que hacen buenas obras de una manera pura y limpia. Si invocáis a nuestro Padre como aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Primera de Pedro 1:17.